un hijo que está en el nivel medio superior y eso también me está dando como una perspectiva distinta ahora desde el estudiante, ¿no? Por muchos años lo vi desde el profesor, ahora desde el estudiante y complementarlo con la mirada como investigador ha sido un recorrido interesante. Lo que voy a platicarles hoy, la parte teórica pues es lo que hemos trabajado con mi grupo de investigación y la parte de los datos y las experiencias didácticas de donde tomo muchas de las reflexiones y las caracterizaciones de las que vamos a hablar, las estoy tomando de las experiencias didácticas de mis estudiantes de maestría bueno, cuando estábamos en CICATA eran profesores en servicio. Esa es la característica del CICATA, que es un posgrado a distancia y al ser a distancia pues nuestros estudiantes eran profesores en servicio. Entonces todas las experiencias que van a ver acá son de profesores, profesoras que se animaron a hacer una maestría en matemática educativa y que parte de su proyecto de investigación fue irse al aula, hacer una intervención didáctica y analizar esa intervención. Por ejemplo, algo que siempre les decía a ellos y que ahora les digo a los estudiantes que quieren hacer investigación basada en diseño, es que cuesta mucho trabajo hacer investigación basada en diseño porque uno quisiera hacer intervenciones que generen todos los aprendizajes posibles. Pero a veces hacer investigación significa reportar que ese diseño no funcionó como uno esperaba. Y eso estamos haciendo bien la investigación, aunque la intervención didáctica no generó lo que uno esperaba. Sin embargo, eso que se genera nos enseña un montón para cuando nos vamos hacia los rediseños. ¿Por qué? Porque no son diseños que funcionan o no funcionan y se tiran, sino que son diseños que al estar fundamentados en elementos teóricos, uno puede ir reconociendo por qué funciona lo que funciona y por qué no funciona lo que no funciona. De tal suerte que conforme uno va haciendo la experiencia y después va haciendo el análisis, uno ya empieza a reconocer elementos de lo que puede cambiar. Claro, si no pasó esto, pues tendría que estar preguntando esto otro, o a lo mejor tendría que darle detalles no voy a decir que tan insignificantes, pero tan pequeños como les hubiera dado más papel para que tuvieran más de escribir. O sea, uno va analizando qué está pasando con esos diseños conforme los va poniendo. Y esa es una ventaja que tienen ustedes como profesores, porque han desarrollado esta competencia de detectar cuando algo no funciona y entonces qué pueden hacer en ese momento para cambiarlo. Y si no, bueno, ya después cuando se hacen estas revisiones, se hacen rediseños y se lleva otra vez al aula. En ese sentido, la innovación didáctica fundamentada en investigación tiene que ser un proceso iterativo todo el tiempo. Incluso para hacer cambios pequeños o cambios grandes, todo el tiempo. No va a haber nada que les funcione a la primera y que funcione para siempre. Porque cambiamos los chicos, las generaciones, las herramientas, los problemas. Entonces, ese ciclo ahora sí que es una invitación a que en colectivo se empiecen a generar esos ejercicios. Voy, pruebo, hago una prueba chiquita, regreso, analizo, comparto con mis colegas, le cambio, regreso. Esas son las experiencias de donde voy a sacar un montón de los datos y de las evidencias de donde vamos a empezar a caracterizar el pensamiento matemático. Pero necesito situarme en mi disciplina, porque, bueno, ya con las dos charlas anteriores, ustedes han tenido esta como pequeña interacción sobre qué hacemos en matemática educativa, pero siempre es bueno situarlo. Siempre es bueno entender que en efecto vamos a estudiar todos aquellos fenómenos que tengan como fin el aprendizaje ligado a saberes matemáticos. Todo el tiempo vamos a estar interesados en entender lo que pasa a propósito de la matemática en juego. Sin embargo, vamos a tener claro que al hacer intervención en el aula van a haber un montón de otros factores que van a determinar a veces el éxito o el fracaso de un diseño. Recuerdo mucho que una colega que terminaba su doctorado, que había hecho en aquel entonces un diseño con calculadoras graficadoras, me decía, no, pues para mi proyecto de doctorado todo me salió muy bien, y los datos, el análisis. Pero cuando lo quise insertar en la escuela, en mis horarios tradicionales, me tocó un grupo con el que no funcionaba y con el que sí. Con el que no funcionaba, reconocí que el problema era que los tenía antes, en la última hora. Y la verdad es que los chicos ya tenían hambre. Entonces estaban súper distraídos, ya se querían salir. Y entonces, bueno, su
otra cosa se te ocurre? ¿Qué más harías? Y entonces empezó a reconocer, por ejemplo, que los niños lograban como ciertos avances en la matemática escolar. Por ejemplo, estos son uno de los resultados que, digamos, han sido como más importantes en nuestra disciplina, que hablan sobre razonamiento algebraico y caracterizan, por ejemplo, este razonamiento cuando el chico logra usar a la literal en tres formas. El primer uso, dicen, como un número general. Y, por ejemplo, este tipo de ejercicios son los que nos darían información de que el chico está teniendo un razonamiento algebraico ligado a este uso de la literal, cuando puede hacer este tipo de ejercicios. El uso de la literal como incógnita, pues lo podemos asociar a si el chico puede resolver este tipo de ejercicios. Y el uso como variable, si el chico puede resolver este tipo de ejercicios. Bueno, esos fueron como de los primeros resultados. Sin embargo, se encontraba, por ejemplo, que a unos chicos que ya habían transitado por esos tres usos, ante problemas de este tipo comenzaban a presentar dificultades. Bueno, científica desde el 92 apuntaba, bueno, este es un problema que obtiene de un libro francés, y en el que reconoce que si los chicos contestan las dos preguntas, solo la primera la tienen correcta. Pero había otros chicos que solo contestaban la primera. Repito, con chicos que ya habían trabajado esos tres tipos de problemas, habían puesto en uso esas literales de esas tres formas. Y la explicación de Selpinska es que el problema demanda de dos modos de pensamiento. No es solo la aplicación del uso, o sea, usar los que les dije anteriormente, sino que este necesita pensar en una incógnita y este necesita pensar en algo que varía. Y ahí encuentra la dificultad. No solo en el uso de estos objetos escolares que conocemos o que tradicionalmente conocemos, sino en la forma en la que pensamos el problema y en consecuencia empezamos a resolverlo. Entonces, en un mismo problema teníamos o demandábamos del estudiante dos formas de pensar. Entonces, la primera no había problema, pero el cambio de incógnita a variable era donde ya los chicos no podían continuar. Bueno, me encontré con este ejercicio que me pareció muy interesante. Todos lo ven y ven exactamente lo mismo que yo estaba viendo. Cuando vi que se lo preguntaron a estudiantes universitarios, lo primero que dije es, ¿para qué les preguntan a estudiantes universitarios cuántos puntos ven ahí? Y entonces dijeron, ok, ya todos dieron la respuesta, ustedes ya saben cuántos puntos hay ahí. Pero lo interesante fue que les preguntaban a los chicos universitarios, bueno, ¿y cómo hiciste el conteo? Y entonces, los chicos empezaron a mostrar cómo estaban agrupando para facilitar el conteo. Otros vieron eso. Otros vieron ese. Había al revés. ¿Ustedes ven otros? Y seguramente los que están viendo son todos diferentes. Porque nuestra forma de pensar matemáticamente es diferente. Aunque a todos nos dé el mismo número de puntitos. Bueno, ¿cuál va a ser el conflicto en el que nos mete la escuela? Que a todos nos quiere hacer pensar igual. Y ahí es donde entran los problemas. No es porque no todos podamos, sino porque cada quien le entra diferente. Entonces, en lugar de dejarnos pensar a todos diferente y empezar a llevarnos por un proceso constructivo, nos impone de entrada una forma de pensar. Bueno. Tengo que contar la anécdota de dónde viene esta idea. Mi hijo sufrió, yo creo que toda su vida, y hasta la fecha lo sufre y lo sufrirá, del clásico, tú debes ser buenísimo para las matemáticas porque tu mamá tiene un doctorado en matemáticas. Mi hijo ponía, porque a veces
De hecho, en algún momento entré en una crisis porque él veía los proyectos de mis estudiantes y decía, ¿por qué ellos sí le pueden enseñar así a sus alumnos y a mí me siguen enseñando así? Y me enseñaba un montón de algoritmos que tenía que hacer. Igual que son mis alumnos. Entonces, pero sí entraba como en ese como conflicto de, claro, la mamá es buena, entonces tendría que ser buena. No es género. Pero lo interesante es que cuando quería estudiar conmigo, justo yo tenía que entender que la escuela te enseña de una forma, aunque yo estaba pensando en la enseñanza de las matemáticas de otra, entonces ni siquiera conmigo se adaptaba a estudiar. En un momento llegó alguna mamá de sus amigas y me dice, oye, ayúdale a mi hija a estudiar porque es que mi esposo es actuario, pero cuando empieza a explicarle a mi hija se pelean, terminan peleados. Entonces dije, ¿qué es eso? O sea, cuando los papás queremos estudiar con los hijos, claro, es un conflicto entre me estás enseñando, eres mi papá. Y entonces empecé a trabajar con los dos, dije, aprovecho y los pongo a los dos, empezamos a estudiar. Y hacia el final de lo que estábamos haciendo les enseñé a usar GeoGebra. Y entonces, bueno, le dije a Milencho, la amiga de André, pues en tu casa está la GeoGebra, ponte a practicar lo que hicimos. Bueno, lo curioso es que cuando el papá vio GeoGebra, el papá es como de mi edad, y vio GeoGebra, se puso a aprender con la hija. Y santo remedio. O sea, porque ya no era él el que le decía qué hacer, sino que estaban aprendiendo juntos. Entonces fue como una anécdota muy curiosa, pero muy bonita porque un poco nos dimos cuenta por qué ninguno le podía enseñar a su hijo. Y una estrategia fue que los hijos sentían, bueno, en el caso de Milencho, que sintió que el papá estaba aprendiendo con ella. Claro, el papá estaba aprendiendo del programa y ella estaba aprendiendo geometría. Entonces, pero en ese, digamos como en esa experiencia de estar estudiando con ellos, yo quería hacer este ejercicio. Quise trabajar con ellos, por ejemplo, después de que explorábamos qué hacía GeoGebra, que se podía, cómo se pueden construir cosas, un poco más a nivel como técnico, dije, vamos a hacer el ejercicio. ¿Se acuerdan cómo construir un triángulo rectángulo? Y los me dijeron, sí. Entonces les dije, ok, busquen las herramientas para hacer el triángulo rectángulo, de triángulo equilátero en el GeoGebra. Entonces se pasaron un rato buscando y me dicen, no hay herramientas. Entonces les pregunté, ¿cómo hacen con el papel, con el lápiz, con el juego geométrico un triángulo equilátero? Entonces ya me dije, pues muy fácil. Pongo el segmento, abro el compás del mismo tamaño que el segmento, me pongo en una orilla, le marco aquí y hago la crucecita. Y el GeoGebra no tiene la instrucción de la crucecita. Entonces, yo dije, ok. Y si en lugar de crucecita, o sea, solo de la rayita, te sigues todo el trazo, ¿qué pasaría? Pues no sé, porque a mí me enseñaron con la crucecita. Entonces dije, pues háganlo. Entonces ya agarramos el papel. Cuando lo trazan y descubren que eso puede ser 2 circunferencias, de verdad pusieron cara así de... Porque claro, la crucecita, la técnica de la crucecita funciona, pero no te dice qué es eso, ¿no? Que es solo un pequeño arco de todas las circunferencias. Entonces, cuando hacen todas las circunferencias, que lo que en realidad estaban haciendo era haciendo una construcción geométrica, encontraron una razón de por qué salía lo que salía. Y entonces, bueno, los puse a hacer justamente la construcción geométrica, ahora sí me GeoGebra, pero la idea fue no solo hacer la construcción, sino empezar a ver la relación, por ejemplo, que iban a tener, si variaban el radio de la circunferencia, qué relación había entre el radio y el perímetro, y el radio y el área del triángulo. Y un poco lo que quería empezar a discutir con ellos es el crecimiento lineal y el crecimiento no lineal. No le vamos a llamar parásito todavía, pero el no lineal. Pero entonces lo que me di cuenta un poco en ese proceso, no solo de construir y hacer, porque digamos, uno puede decir, pero todo eso lo está haciendo GeoGebra, sino de empezar a discutir alrededor de todo ese proceso, o sea, la construcción geométrica, el cambiarle el radio para mirar que en efecto es una construcción, porque aunque se está creciendo
tiene una forma y un lenguaje de matemáticas, pero la forma en la que ellos lo construyen y lo van a significar no puede limitarse ni a las estructuras ni a los términos de la escuela. Entonces, bueno, ahí todavía va el perímetro y después ya el área. Por ejemplo, algo que nos costó un montón de trabajo fue pasar a las expresiones, a lo simbólico, pero eso está más que reportado, es
fue trabajar como en el aula, y un poco en el aula hacemos estas distinciones, aunque se nos dan los casos. O sea, bueno, yo estudié en la universidad con un caso así, un amigo que se le ocurrían soluciones que nadie más podía ver, ¿no? Pero la escuela no está hecha para esos casos. De hecho, muchas veces dicen que los echan a perder, justo porque como no le ponen atención a esos casos, los ignoran. Entonces creo que el origen de nuestra disciplina está más en esta atención educativa, y por eso solo hasta recientes fechas que se está tomando en consideración la incorporación o la integración más bien con las neurociencias. Pero ahorita yo creería que no hay todavía un reconocimiento de, por ejemplo, estudiar diferencias. Y la otra es porque en realidad estamos interesados más que en hacer las diferencias, porque las hay, en lograr que todos tengan como las oportunidades para desarrollar pensamiento matemático. Independientemente de que uno llegue más rápido, generar esas condiciones para que todos tengan esa misma oportunidad. Entonces, pues yo creo que ese es un terreno en donde hay todavía mucho por hacer. Y ya empezamos. Bueno, esta es una de las primeras experiencias donde nos fuimos al nivel medio superior. Y bueno, este es un sistema con características que, bueno, ustedes por estar en el DF seguramente conocen, que es el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Este sistema en el que trabajan varios de mis estudiantes y colegas que están con nosotros estudiando el doctorado. Y bueno, tiene sus características, pero en donde yo siempre he puesto un montón de atención a este sistema es a los chicos que reciben. O sea, los estudiantes que reciben son una población particular, porque así se formuló el proyecto de generar estas preparatorias. Pilar, que posiblemente nos acompañe mañana, nos contará un poco más, pero me contaba Pilar, por ejemplo, que a veces recibe chicos, como ya se comentó, que no conocen todos los números. Entonces, un reto era eso, cómo generar diseños que integren a los estudiantes, vengan como vengan. Integren las ideas que integren, pero los metes a todos en una tarea matemática interesante. Ese es el título del proyecto de Pilar, el nombre de su tesis. Y bueno, Pilar armó en su oficina un mini laboratorio de matemáticas. Montó ahí las cosas para que no hubiera como muchos cambios, solo los chicos llegaran, hicieran, movieran, tomaran datos, se salían de su cubículo y empezaban a hacer sus actividades matemáticas. Entonces cada vez que alguien quería hacer el experimento iba a la oficina de Pilar y hacía sus experimentos. Fue un experimento muy sencillo, solo había que recuperar los datos y empezar un análisis tiempo-distancia del pedulito hecho con una bola. No se estudió el movimiento oscilatorio, pero lo que se quería ahí era empezar a desarrollar razonamientos cuantitativos. Por ejemplo, la toma de datos, pero no la toma de datos por sí mismo, sino analizar de dónde viene el dato y de qué depende el dato. Esas dos ideas, por simples que parezcan, cuestan un montón de trabajo. Bueno, ya que se tienen esas dos, comienza a hacerse un análisis de la variación de uno, la variación de otro, la relación y cómo se dan las variaciones de esa relación. Ese fue el trabajo de Pilar. Y por ejemplo, dado, digamos un poco como venían los chicos medio disparejos, todo el trabajo matemático, toda la tarea matemática se centró en el trabajo y análisis de gráficas. Y entonces todo lo que trabajaron fue gráfico, no hubo una sola expresión en la actividad. Y entonces se trabajó sobre las gráficas. Se leyeron gráficas, se rayaron gráficas, se distinguieron cuál correspondía a cuál experimento. Y después se hizo un análisis de sus cambios y sus variaciones. Todo sobre las gráficas. No hubo una sola expresión matemática. Bueno, ¿qué encontramos, por ejemplo? Todo el tiempo que hacían el análisis de la gráfica, hacían una especie como de simulación con el cuerpo del experimento. Agarraban sus lápices y decían, bueno, cuando está más cerca del sensor, cuando está más lejos, cuando este está más largo, por ejemplo, pegaban los lápices para hablar de cuando estaba más largo el cordón. Si todo el tiempo hacían una simulación con el cuerpo del experimento para analizar la gráfica. Y la gráfica empezó a ser
después de trabajar con las chicas, que además eran puras mujeres, les pidió a ellas que en la experiencia ellas fueran las tutoras del grupo grande. Y entonces repartió a una chica por cada pequeño grupo de su salón y empezaron a dirigir la actividad. Entonces, las chicas hicieron exactamente lo mismo que Pilar. Les dijeron, es que esa es la matemática que estás aprendiendo. Entonces fue como muy bonito porque justo esta idea de no tener conocimiento sobre algo a tener conocimiento sobre algo, las hizo desarrollar un montón de lenguaje, de explicaciones, de argumentos. Entre ellas se ponen de acuerdo. Bueno, y si te preguntan, ¿tú qué vas a decir? Yo tengo que decir. Entonces, el lenguaje que desarrollaron no solo para explicarse ellas mismas y desarrollar la actividad, sino para explicarles a otros, un poco fue lo que nos dio la evidencia de cómo estaban pensando estos pequeños fenómenos. Y digo, no se analizó el movimiento oscilatorio porque estudiar el movimiento oscilatorio es muy complejo, pero lo que queríamos era tener una base de razonamiento cuantitativo, una base de razonamiento covariacional y pensamiento lenguaje variacional, que son, digamos, nuestros referentes teóricos. Nada de eso se le dijo a las chicas, solo queríamos ver en la experiencia cómo se traducían, digamos, esas formas de pensamiento en lo que producían y en lo que decían los estudiantes. Este es otra de las experiencias, y esta es de Olivia Scholz. Ese es el problema que pone Olivia a los chicos, y entonces la primera respuesta que se les ocurre a los chicos es: la distancia entre las dos pelotas tiene que ser 8, porque está una pelota a un lado y la otra. Y entonces, para que pudieran explorar otras, los mandó a la cancha y les dio lacitos de 4 metros y 4 metros, para que los chicos empezaran a ver si había otras posibilidades. Bueno, la evidencia fue lo que empezó a generar esos otros casos. O sea, no fue solo mirar el texto y a ver hasta cuándo se les ocurrían otros casos, sino fue mandarlos a las canchas y que ellos empezaran a configurar la situación y ver que había otros casos. Este de aquí, que no sé si se alcanza a ver que ahí está bueno, pero ahí está bueno. Este es uno de los modelos que surgieron. Evidentemente que esto no lo aceptaríamos como un modelo geométrico, pero si uno escucha al chico que presentó ese cartel, uno puede darse cuenta que tiene todos los elementos de un modelo para analizar la situación. Porque hay el centro, están las pelotas, puede variar las posiciones del círculo. Bueno, ver el círculo no es fácil para el problema. No todos los chicos logran ver. De hecho, hubo chicos, por ejemplo, este equipo, que siempre vio los 8 metros. Nada más que sí dijo, bueno, pueden cambiar la posición, pero siempre va a ser 8. Entonces, por eso hicieron como asterisco. ¿Qué hizo que todos empezaran a ver todos los casos? Pues la discusión del grupo. Porque cada uno pasó a exponer y explicar, y entonces pudieron ver que había una diversidad de modelos. Bueno, ¿qué siguió de ahí? Pues categorizar los modelos, empezar a estudiar por categorías. Pero hubo un modelo que nos llamó un montón la atención, que dijo el estudiante, bueno, pues un modelo puede ser paralelas. Y entonces, lo bueno es que Olivia no hizo nada y dijo, ok, apúntalo. Bueno, ¿por qué decía que podían ser paralelas? Porque vio una pelota a 4 metros desde una pierna y la otra pelota desde la otra pierna. Entonces, lo vio así y dijo, son paralelas. Después de ver estos modelos, a los que le llamamos situacionales, los pusimos a trabajar en un ambiente de geometría dinámica, porque el ambiente lo que hace es que te obliga a pasar a lo geométrico. Es decir, ya hiciste tus modelos situacionales, vámonos ahora a lo geométrico. Al pasar a lo geométrico, el chico que había propuesto las paralelas dijo, no, ya no se puede, porque pues creo que es Luis está representado por un punto, y del punto, al salir los dos de 4 metros, ya no pueden ser paralelas. Bueno, se descartó el modelo por el ejercicio de hacer, o sea,
sobre la función trigonométrica que ya habíamos venido trabajando en la investigación desde tiempo atrás. Sin embargo, yo no me aviento a hacer los diseños, sino que trabajo con profesores para empezar a hacer los diseños. ¿Por qué? Pues porque los profesores conocen a sus estudiantes, conocen las formas en que los estudiantes abordan los problemas, etc. Y saben organizar su aula. Pero entonces la primera tarea que me di fue ponerle el problema a un profesor. Entonces aproveché que todavía estaba yo en el CICATA y como tarea a mis estudiantes de maestría les pedí resolver el problema. ¿Por qué es importante para mí que como profesores se responda el problema? Pues para que se pongan en situación de estudiante. Y además porque en el posgrado en CICATA tenía estudiantes de muchos niveles y muchos países. Por ejemplo, hubo colegas de Sudamérica que no sabían que era una rueda de la fortuna. Y entonces, claro, uno dice es que es de otro país, pero nuestro país es como muchos países. No utilizamos las mismas palabras para todo. Entonces eso es importante, por ejemplo, reconocer que a algunos le decimos de una forma a las cosas y otros. Entonces, bueno, después de que les expliqué que era una rueda de la fortuna, les pedí que respondieran el problema. Alguno me dijo, pero eso yo no lo vi en la escuela. No, pues seguramente que así no lo viste, pero sí viste el objeto matemático asociado a ese
4, puedo ver una relación lineal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pedir más casos y confrontar ese modelo lineal con los nuevos casos. Entonces, por ejemplo, ya que los profesores vivieron la experiencia de resolver el problema y darse cuenta que todos vieron diferentes cosas, usaron diferentes estrategias, la tarea fue empezar a diseñar una actividad, no que evalúe si logran hacer el bosquejo, sino cómo lograr que el estudiante construya la gráfica a partir de tareas, llegue a la gráfica. Bueno, junto con esa tarea que se trae en la maestría y después otras interacciones, por ejemplo, así como con ustedes, empezamos a diseñar ya una secuencia didáctica para eso. ¿Qué momentos encontramos importantes para ese proceso de construcción? Pues de entrada, lo numérico. O sea, esta idea de razonamiento cuantitativo y el desarrollo del sentido numérico. Es decir, tengo la cantidad, pero ¿de dónde viene y por qué toma ese valor? Eso hay que entenderlo. Y entonces, bueno, les pedimos construir, hacer su círculo para representar la fortuna, es decir, hacer la construcción geométrica y sobre la construcción geométrica empezar a medir, hacer cálculos. Una cosa, por ejemplo, importante es nuestra tabla para recolectar los datos no es la típica tabla X y Y, porque como estamos analizando un problema, digamos, un cierto problema real, por llamarlo de alguna forma, no es cierto que nada más vamos a tener en ese problema dos variables. Tenemos muchas otras cosas que ya después nosotros elegimos dos, es otra cosa. Pero, por ejemplo, las dos que queremos nosotros, porque nos pide el problema en la gráfica, es distancia recorrida y la distancia del suelo. Pero esa distancia recorrida depende del ángulo central. Pero en las actividades, para empezar a explorar el modelo, yo hablaba de partes de vuelta. ¿Por qué? Bueno, otras investigaciones, no solo de nuestro grupo, sino en todo el mundo,